van a estar acompañando Leandro Samper, de la Corporación Educativa San José de Las Vegas. ¿Sí, Leandro? San Pedro. Ay, sí. Leandro Samper, de la Corporación Educativa San José de Las Vegas. Hernán Cardona, de Cosmos School, que ya está próximo a llegar, está con dificultades para llegar, pero estará en el conversatorio. ¿Cierto, Tere? María Luisa Muñoz, Colegio Marymount, Vanessa Acevedo, Pinares Alto Verde, y Diana Velázquez, Gimnasio Los Alcázares, de Aspain. Bueno, no, muy bienvenidos. El tema que se va a tratar son inversiones inteligentes. Ok, gracias, Tere. El tema que vamos a tratar son inversiones inteligentes y estamos esta mañana para escuchar un poco las experiencias y los aprendizajes que cada uno de estos colegios ha tenido y que quiere compartir con nosotros para poder, como decían al principio, regalar un poco de ese aprendizaje que ha tenido dolor, que ha tenido también esfuerzo, pero que también ha traído grandes recompensas. Entonces, muy bienvenidos y adelante. Comenzamos con... ¿Quién quiere empezar? No, tenemos a Leandro primero. ¿A Leandro? Ah, bueno. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Como bien lo expones en la introducción, nosotros en la Corporación Educativa San José de Las Vegas tenemos como premisa fundamental el tema de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando que todo lo que nosotros hacemos en nuestra institución tiene que ser económica, social y ambientalmente sostenible. Y es ahí donde, como líder de proyectos de infraestructura, nos entramos, digamos, a cuestionar qué podemos hacer, qué debemos hacer para que todo lo que estemos pensando en mejoras de la infraestructura sean sostenibles, sean rentables, generemos empleo. Y es ahí donde, a través de los proyectos de energía fotovoltaica, lo que conocemos con los proyectos solares, empezamos a buscar y empezamos a identificar todas las oportunidades que teníamos como institución en esta área. Si bien sabemos, ahorita todo el tema de proyectos solares están disparados, ¿cierto? Es un tema que la sociedad nos está demandando, y nos está demandando por una razón, y es que tenemos que cuidar nuestra casa común, ¿cierto? Tenemos que dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a aportar como institución para poder bajar esas emisiones, digamos, de CO2 que nosotros generamos? ¿Qué tenemos que hacer para que esos impactos ambientales sean positivos? Y es ahí donde empezamos a tocar puertas y a buscar aliados. Si bien sabemos que solos es más difícil, entonces es aquí donde vinculamos a Celsia. Celsia es nuestro aliado estratégico para la generación de energía en el colegio. Hoy tenemos aproximadamente 280 paneles solares en dos sedes de la institución. Una es en la sede de Medellín, en un edificio nuevo que desde que nació o desde que se concibió la construcción de este edificio, venga, tenemos que hacerlo sostenible, tenemos que hacerlo bioclimático, tenemos que mirar cómo integramos todos los procesos, todas las tecnologías para que este edificio, esté a la vanguardia. Entonces ahí donde llamamos a Celsia, venga, ayúdenos, venga, optimicemos esta área que tenemos en la institución e instalemos paneles. Ahí es donde viene Celsia y bajo un modelo de pague lo generado, y es aquí donde se vuelve, digamos, o teníamos uno de los retos, porque como instituciones muchas veces carecemos de los recursos suficientes para este tipo de proyectos, porque sabemos que tienen una inversión alta, el retorno se estima entre 15 y 20 años, y es aquí donde Celsia nos acompaña. Nosotros como institución firmamos un contrato con ellos, en la cual realmente nosotros ponemos el espacio, y ellos colocaron toda la inversión inicial, equipos, mantenimiento, operación. Realmente nosotros lo que tenemos que hacer como institución es hacerle seguimiento a que la generación de energía que viene de los paneles realmente hagamos un uso eficiente de ella,
con campañas de cuidado, de medio ambiente, de apague las luces, prenda los aires después de las 10 de la mañana, y es ahí como realmente nosotros podemos a hoy decir que la demanda de energía que nosotros tenemos en la institución del Retiro y el edificio preescolar está cubierta en un 90% y en algunos días hasta el 100% de lo que nosotros estamos demandando. Entonces aquí donde si vemos cómo a través de aliados, de tener una meta clara de lo que queremos en temas de sostenibilidad y con inversiones que para la institución son mínimas porque realmente no hemos puesto mayor recurso más que el espacio, logramos tener impactos positivos. Esto fue en la sede del Retiro, otro de los proyectos grandes que tuvimos con Celsia. Nosotros en el año 2023 firmamos, bueno, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir generando, y aquí es donde viene un reto muy importante porque pues gran parte de las instituciones educativas, pues algunas tienen más de 20 años de construcción y no cumplían con algunos requisitos técnicos que se requiere en capacidad portante para poder fijar los paneles solares. El proyecto estaba casi descartado porque ninguna de las cubiertas que teníamos en la sede del Retiro nos iba a responder, nos iba a dar las condiciones necesarias, y es ahí donde venga, no vamos a dejar caer el proyecto, vamos a buscar, miremos qué otros espacios tenemos en nuestro campus y miremos dónde podemos ejecutar el proyecto, y es aquí donde de una dificultad que tuvimos en su momento, un proyecto que estaba casi que y lo íbamos a cancelar, generamos la utilización de un espacio que estaba subutilizado, que eran los parqueaderos. Los parqueaderos del colegio era un espacio que prácticamente solo se le da un uso y es estacionar vehículos, y es aquí donde venga, revisemos cómo trasladamos estas estructuras que vamos a colocar en los techos a ponerlo en el parqueadero, y es aquí donde nace el proyecto de los carports. Somos la primera institución educativa para Celsia que tiene carports en sus parqueaderos. Aquí hay un potencial grandísimo de crecimiento porque en el país cuántos metros cuadrados de parqueaderos de una sola planta tenemos y que está subutilizado simplemente para guardar los vehículos. Y adicional es como a través del proceso pedagógico, que eso fue lo que más nos gustó, y es vamos a tener un laboratorio a escala real para nuestros estudiantes. O sea, toda persona que llegue a nuestra sede campestre del Retiro va a llegar y lo primero que se va a encontrar son los carports, una estructura grande que está en cuatro secciones donde ven todo el proceso de generación de energía y cómo esto llega a los inversores, y los inversores cómo la inyectamos a toda la planta educativa. Entonces aquí tuvimos muchos desafíos, temas de logística, porque la operación del colegio no podía parar, yo no podía suspender el uso del parqueadero porque tenía que seguir operando. Entonces hubo muchos retos, pero con el compromiso de las directivas de la institución, del personal administrativo de Celsia. Celsia fue un aliado importantísimo para esto. Igual y lo repito, solos es más difícil, pero si nos unimos en generar inversiones, proyectos, estrategias, más fácil vamos ejecutando todo este tipo de actividades. A hoy nosotros mensualmente podemos estar diciendo, si tomamos unos indicadores ambientales, es como si sembráramos 20 árboles cada mes, árboles maduros. Anualmente estamos dejando de emitir más de 45 toneladas de CO2, estamos generando en el año más de 180.000 kilovatios hora. Entonces vemos cómo este tipo de proyectos con inversiones que para la institución a hoy, si me preguntan, son cero, solo ponemos el espacio, podemos impactar el proceso pedagógico, el proceso académico, el proceso administrativo, y cómo nuestros estudiantes también los llevamos a que se cuestionen un poco de esas nuevas tecnologías que hay, esas tecnologías de producción limpia que en el momento tenemos en el mercado, y cómo las apropiamos a todo nuestro proceso pedagógico. Bueno, Leandro, todavía te quedan 2 minutos y medio. Yo ya me pasé. No sé si quieras de verdad detallar, cerrar con algún asunto, alguna conclusión, un mensaje cerrado. No, yo creo que aquí la conclusión principal es
cómo todo lo que nosotros hacemos en cada uno de los roles que desempeñamos, tenemos que darles esa mirada de sostenibilidad. Yo creo que ese es el gran llamado que nuestra corporación hace, y es todo, porque la sostenibilidad no es solo un hijito de cada uno de nuestros procesos administrativos o académicos, sino cómo transversalizamos eso en los procesos académicos, pedagógicos, administrativos, financieros, y muestra de esto ese tipo de inversiones. Inversiones en tecnología, inversiones que son rentables para la institución, y que lo más importante, nosotros estamos dejándole un mundo mejor a nuestros hijos, que yo creo que ese tiene que ser el gran propósito de todos y todas en lo que hacemos diariamente. Muchas gracias, Leandro. La verdad es que escuchando la ponencia, como que hay una inspiración muy grande en hacer cosas nuevas, y yo creo que desde aquí comienza todo, ¿cierto? En empezar a creer que los pasos hay que darlos. En esta oportunidad vemos como la industria fue un gran aliado, en el caso de Celsia, que es una organización, una compañía muy interesada en apoyar lo que son las innovaciones educativas y lo que es de impacto a estudiantes, porque ellos creen en el potencial de la ingeniería y en el conocimiento y el talento de nuestros jóvenes. Entonces es dar ese paso y decir, hey, acerquémonos y trabajemos juntos. O sea, ya no soy yo solo en el aula de clase o yo solo administrando mi colegio, sino que busquemos esos aliados que están dispuestos a trabajar de la mano con nosotros. Muchas gracias, de verdad. No sé si se recogieron preguntas con respecto a este tema. Sí. Perfecto. Bueno, todavía no llega Hernán, no ha llegado Cosmos School. Vamos a darle continuidad a María Luisa Muñoz del Colegio Marymount con su ponencia Los espacios físicos de aula de clase para el aprendizaje en el siglo XXI. Bienvenida, María Luisa. Muy gracias, Sandra, a todos, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de lecciones aprendidas, de conocer el cambio, es una constante. Alguien decía que no le temas al cambio, lo único que hace por ti es ponerte en movimiento, que estamos hablando de transformación, el cambio es una constante. Todo va cambiando y por ende van cambiando también las metodologías de aprendizaje. Al principio hablábamos que hoy en día los estudiantes aprenden de una manera diferente, y por eso queremos que nuestros espacios de aprendizaje no sean ajenos a esos cambios, sino que apoyen y nutran esos cambios en los procesos de aprendizaje, que sean facilitadores. Cosas tan sencillas que vamos a ver que no necesitan mayores inversiones, pero por ejemplo un cambio en el color de la pared. Si yo necesito incentivar creatividad, o si necesito más bien un lugar de concentración, ¿qué colores debo usar? Con un pequeño cambio en un color de la pared hacemos importantes impactos en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces aquí vamos a contar cómo nosotros teníamos este sueño. Nosotros como colegio teníamos una meta trazada para este año 2024, ser una comunidad de aprendizaje siglo XXI. Nos enfocamos en capacitar a todos nuestros maestros en las metodologías activas, en todas estas metodologías, y estaban totalmente capacitados. Cuando vamos a ver los espacios de aprendizaje, esos espacios de aprendizaje eran espacios de aprendizaje, ya hablamos en pasado, del siglo pasado. Me tocaron a mí, yo soy también exalumna, un mobiliario muy fino porque duró 40 años, pero que en realidad no facilitaba estas nuevas metodologías de aprendizaje. Entonces es cómo vemos nosotros y cómo somos y mantenemos esa coherencia y consistencia en lo que queremos y nos proyectamos ser y lo que hacemos. Es cómo nuestros hechos hablan de lo que estamos hablando y prometiendo, ¿cierto? Entonces, si yo soy una comunidad de aprendizaje siglo XXI, todas las metodologías, perfecto, los profesores capacitados, pero también mis espacios hablando acordes. Entonces, todo empieza por un sueño, ¿cierto? Entonces, en este sueño no podemos desconocer la participación de estudiantes, de maestros, de directivos.
Entonces es un sueño que se arma en conjunto, donde todos participan, donde armamos grupos de trabajos e hicimos encuestas a todos nuestros estudiantes para que nos dijeran qué se sueñan en un aula, e igual a los maestros, ustedes qué quieren, qué sueñan. Y así obtuvimos la voz de todos, conformamos un equipo multidisciplinario con representación de estudiantes, de maestros, de directivas, para plasmar ese sueño con base en toda la retroalimentación recibida. Y ahí, hablando ahorita, bueno, ¿cómo hacemos realidad este sueño? Una etapa de planeación, pero buscar aliados. Esos aliados son muy importantes y escoger unos muy buenos aliados. Esos aliados son nuestros proveedores, son empresas expertas que nos van a acompañar en la realización de estos sueños. Entonces, debemos hacer un proceso de selección de esos aliados muy riguroso, muy consciente, para garantizar, hablando de inversiones inteligentes, que cada platica, cada pesito que estamos invirtiendo sea invertido de la mejor forma y nos dé el mejor retorno posible. Entonces nos aliamos con las mejores personas, hacemos obviamente un estudio de cuáles son esos proveedores que hay en el mercado, escogemos los que se nos acomodan mejor a nuestro presupuesto, a nuestras expectativas, a los que nos ayudan y nos acercan más a ese cumplimiento de ese sueño. Ya después ejecutamos. Aquí hay una parte muy importante. Nosotros soñábamos y nuestro alcance era transformar 16 espacios de aprendizaje, pero queríamos empezar con poco, no con los 16 a la vez, sino idealmente con uno, pero luego por cuestiones también de optimización de los recursos empezamos fue con 4, pero empezar con poco para aprender, ver qué nos funcionó, que no gastarnos, como dicen, toda la pólvora de una, sino ir de a poquitos para entender esto no funcionó, esto no, cambiemos para la otra etapa lo que podamos hacer mejor. En nuestro caso, cosas tan sencillas como el piso, todo era café, unas esquinas, una blanca y otra verde. Hermoso, se veía divino en el diseño. Cuando lo pusimos en esos primeros salones, a la primera semana, el blanco ya parecía viejo, que llevara 20 años. Se sucia, un piso blanco definitivamente no puede ser blanco. Entonces, los otros salones, obviamente, ya cambiamos, todo parejito, todo café. Entonces son cosas que para estas inversiones vamos de a poquito y vamos aprendiendo y vamos evaluando. Obviamente teniendo siempre en cuenta también a nuestros usuarios, qué dicen los estudiantes, cómo les pareció, qué opinan de las nuevas luces, si están buenas, no, que es muy difícil de manejar este tipo de dimmers porque los pusimos todos dimerizables de tal forma que se pueda graduar la intensidad de la luz según el día, la actividad que vayan a hacer. No, este no funciona, entonces la próxima etapa se cambia, se ajusta. Entonces a nivel del piso se hicieron ajustes, a nivel de la ventanillería. Entonces es ese proceso de ir ejecutando e irnos evaluando. Nunca dejemos de evaluar, sino que todo es un proceso continuo de aprendizaje, vamos evaluando. Entonces así, primera etapa se hicieron 4, se hicieron ajustes, después para las 8 siguientes seguimos aprendiendo porque sabemos que siempre hay oportunidades. Y para las últimas 4 que hicimos, seguimos implementando cambios. Entonces es una forma de garantizar que cada vez vamos mejorando nuestro producto final. Aquí, obviamente, para hacer estas inversiones, alineación perfecta y objetivos de para dónde vamos, qué queremos. No vamos a invertir nuestros recursos en algo que nos desvíe de nuestra propuesta de valor, de nuestra visión. Tenemos que ser muy, muy consistentes y coherentes con lo que estamos prometiendo, con lo que queremos como institución educativa y apuntarle a eso, que cada centavo, cada pesito que yo esté invirtiendo me acerque aún más a ese proyecto que tenemos como institución educativa. Entonces aquí esa alineación entre consejo directivo o junta o el municipio, con todos
la alineación de todos hacia dónde vamos es fundamental para garantizar pues que todos los proyectos sean exitosos. También aquí otro tip de comunicación. Los padres de familia son las personas que tienen a sus hijos en nuestras instituciones educativas y es rico contarles todo lo que estamos haciendo, que ellos no sean ajenos y que vean que nosotros estamos invirtiendo los recursos de tal forma que nos están acercando aún más a esa visión que tenemos como colegio, como institución educativa. Por último, ya para decirles que, nada, como les dije al principio, todo comienza por un sueño. Soñemos en grandes proyectos y si lo hacemos en comunidad, los sueños en comunidad son mucho más exitosos que los sueños individuales. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. La verdad es que va subiendo el nivel de inspiración. Yo, mientras te escuchaba, uno puede tener la tendencia, María Luisa, a pensar que el cambio es de forma, y uno dice, no, pues que cambiar la forma de un salón, ¿qué impacto puede tener, cierto? Pero siempre uno vuelve a recordar que como el contenido toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Y ahí es donde toma mucha profundidad. Y la verdad es que me parece muy impresionante porque justificar un proyecto de transformación de aula realmente sí requiere esa alineación con el propósito institucional para poder lograrlo. Entonces yo creo que tu mensaje de soñar, de hacer comunidad y de apostarle a una cosa diferente cuando hay una convicción profunda sobre lo que se está haciendo, pues se ve materializado en ese trabajo tan bonito y como tan bien hecho y organizado que nos estás presentando. La verdad es que muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto. Al final. Al final, las van a recoger todas al final, perfecto. Bueno, pasamos a escuchar a Vanessa Acevedo, del Colegio Pinares Alto Verde. Nos estará compartiendo Flow 360, ¿cierto? Motor de la gestión educativa y administrativa de Pinares Alto Verde. Adelante, Vanessa. Bueno, buenos días para todos. Les quiero contar este software que hicimos in-house, lo llamamos Flow 360, gracias a Microsoft Flow. Es una herramienta de Microsoft, de la suite de Microsoft Power Automate, y con esto hemos hecho automatización de procesos. Entonces, ¿a quién le gusta aquí la automatización? Ok, bueno. No, con la automatización de procesos hemos hecho muchísimas cosas. Inicialmente empezamos con un proceso de aprobación de facturas que nació en la pandemia. Teníamos la necesidad de que las facturas que llegaban al correo electrónico de las facturas electrónicas fueran aprobadas mientras estábamos cada uno en sus casas. Entonces empezamos a buscar la manera de lograr eso y no se nos ocurría nada. Entonces empezamos a investigar. Esto nació en el área financiero inicialmente, luego van a ver que se convierte ya en un proyecto de TI serio, pues el financiero también era serio. Entonces empezamos a hacer investigación y encontramos que Microsoft tenía un programa para hacer automatización y para hacer aprobaciones de facturas y aprobaciones de todo tipo, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer prueba y error, hasta que finalmente la factura, después de que llega al correo electrónico, automáticamente se toma del correo, se descomprimen, las facturas llegan en 7 zip, y luego se descomprime, se elimina toda la, digamos por así decir, la basura, y queda el PDF de la factura electrónica. Entonces ya luego nuestra analista de compras la distribuye al área que corresponde y automáticamente le llega el correo electrónico a la rectora, a los líderes de los distintos procesos, y finalmente cuando esta persona lo aprueba y pone unos comentarios, llega al área financiera a una carpeta de SharePoint. Entonces, bueno, no hay material de apoyo. Entonces cuando hicimos eso y cuando lo lanzamos, realmente hubo mucha felicidad de la rectora, Consuelo Amaya, y yo. Dijimos, esto
puede ser muy escalable a muchos procesos de automatización, y ahí fue donde armamos un equipo de TI que se enfocara en desarrollo, en automatización, en tener lógica, porque pues del área financiera pues tenía su foco y su frente pues de enfocarse, entonces nos lo llevamos a un proyecto de TI, y ahí es donde actualmente tenemos 34 procesos de automatización, muy bonitos, muchos enfocados a la educación. Por ejemplo, el tema de las asesorías académicas, donde las docentes citan o hacen escogen los distintos estudiantes que necesitan darles pues un refuerzo o algún tema en específico, y a la alumna le queda su citación ya en el calendario y todo, entonces, y luego se le hace un seguimiento si fue exitoso o no fue exitoso, entonces esto ayuda mucho. No, pues realmente ese es un proceso muy lindo. Hemos hecho temas de vales de taxi, solicitar un vale de taxi, entonces automáticamente llega el número del vale a nuestro correo electrónico. Hemos hecho retiro de cesantías, por ejemplo, cuando la persona hace la solicitud, entonces los abogados nos decían, pero es importante que lleve la firma del empleado la solicitud. Entonces, bueno, nosotros pongámosle que los empleados puedan adjuntar su firma digital, la adjuntan, y ya nosotros por medio de automatización creamos un Word como si lo hiciera realmente el empleado, ¿sí? Esto también ha mejorado mucho la comunicación entre áreas, porque a veces cuando nosotros necesitamos algo, se escribe un correo electrónico, pero realmente todos están copiados, está copiado todo el mundo, pero no está la persona que realmente hace el proceso. Entonces, con esto nosotros también mejoramos mucho la comunicación, de que si necesitamos una pieza gráfica, entonces le llegue al área de comunicaciones. Si necesitamos algo de mantenimiento, le llegue al área de mantenimiento la solicitud de ese proceso. Y con esto hemos crecido en todas las áreas. Entonces está mantenimiento, hay muchos procesos de gestión humana, por ejemplo el tema de KPIs, plan individuales de desarrollo, hemos hecho también la evaluación 360 de los empleados, y ya le hemos metido demasiados programas adicionales. Entonces ya hablamos de Forms, hablamos de SharePoint, OneDrive, Excel Online, leemos también Power BI para hacer los tableros de mando y también tener información, porque realmente hoy en día el tema de la gestión de datos es un tema súper importante, y a veces nos hacíamos preguntas como, bueno, ¿cuántas requisiciones de compra se generan en un mes? No sabemos. ¿Cuántas solicitudes de mantenimiento se están haciendo en un mes? Si eso está en un correo electrónico, realmente no tenemos forma de contar y de tener información para tomar decisiones. O cada cuánto se le hace mantenimiento a tal cosa. Entonces, con todo esto que logramos, ya tenemos muchísimos datos, y la idea es explotarlo, lo hemos explotado mucho, seguirlo explotando, seguirlo llevando a muchísimos más procesos, y contárselo a todo el mundo, porque realmente hemos recibido la visita de varios colegios revisando los procesos de hemos entendido cómo articularnos con un territorio y que el colegio sirva primero a los habitantes de ese territorio. Entonces ustedes van a ver nuestros colegios en zonas donde normalmente no hay un colegio. Entonces estamos en Barrio Colombia, estamos en Cristo Rey, pero en el Parque de Cristo Rey, estamos en Río Negro, en el Parque de Confama, estamos también en Bello Pérez, digamos, somos en Robledo, por ejemplo, y hacemos alianzas con instituciones importantes como ESUMER, pero lo que cuidamos primero es que sea un territorio que ya tiene una densidad alta de población, para que entonces sea la apuesta educativa de alta calidad para esa clase media que ya habita ese territorio. Y eso ha tenido también unas implicaciones interesantes ya desde otras perspectivas. Entonces son colegios a los que se va a pie, son colegios en los que eso incide, por ejemplo, entonces en su modelo sostenible. Nosotros actualmente estamos viendo la huella de carbono en nuestros colegios y nos ocupamos de cuáles son los desplazamientos que hacen las familias desde su hogar hasta el colegio, no solo la frecuencia, sino también en qué tipo de vehículo lo hacen, o si lo hacen pues a pie. Y nos hemos encontrado positivamente que en ese sentido nuestra apuesta es coherente con, digamos, una apuesta superior de ser sostenibles y el cuidado del medio ambiente. Entonces, el preguntarse dónde ubicar un colegio, cómo me relaciono, y utilizar para eso entonces, digamos que el esfuerzo que hacemos de forma permanente siempre es levantar entonces esa información.
a través de encuestas, autorreporte, medidas directas que hacemos en los procesos de matrícula, pero también en lo que hay en el proceso antes de prematrícula. Nosotros intentamos de forma permanente caracterizar sobre todo dónde viven, sus hábitos, cómo se trasladan, no se trasladan, de a cuántos. Pero también cuando identificamos que cosas que se le están saliendo un poco de ese diseño, entonces lo que proponemos son alternativas. Entonces buscamos, por ejemplo, incentivos para la movilidad sostenible. Buscamos también alternativas para que, por ejemplo, las familias entonces organicen carpooling y hagan actividades para que lleguen de una forma que tengan menos impacto. Pero también tenemos a su vez iniciativas para compensar el impacto que tienen nuestros colegios, ¿cierto? Con reforestación y otros. Ya para cerrar, lo que les quiero decir es que esto, de nuevo, tiene una incidencia muy importante en nuestro modelo de escalamiento. Nosotros el año entrante, por ejemplo, vamos a abrir una nueva sede en Laureles, y eso implica pues entender la dinámica de este territorio. Y ha sido muy interesante ver, por ejemplo, que nuestros colegios también atienden a una necesidad de las familias, y es su movilidad. Cuando digo movilidad o movilidad social, hay familias que antes vivían en el norte y ahora se van a vivir a Laureles, pero entonces antes eran usuarias del colegio de Bello y ahora entonces lo son del colegio de Laureles. Entender esas dinámicas, esos traslados también ha sido todo un reto, ha sido bastante interesante. Quería cerrar era con la apuesta más importante quizás de nosotros, ya que el colegio está, ya que definimos a través de la analítica geoespacial, para lo cual de nuevo levantamos mucha información de forma permanente, intencionada, y entendemos esas dinámicas. El colegio se diseña de puertas abiertas. Nuestros colegios son museables per se. Entendemos que, por ejemplo, nuestra relación, el de Colegio Barrio Colombia con el Museo de Arte Moderno, es una relación súper estrecha y que es además intencionada, pero muy valorada, no solamente por la propuesta pedagógica, sino también por las familias, que entonces entienden que pues el colegio es lo que pasa también después del colegio, lo que pasa los fines de semana, y tratamos de marcar muy fuertemente ese vínculo. Hacemos residencias con artistas de la ciudad, con especialistas internacionales. La semana pasada, hace 2 semanas, vino Jane Goodall, por ejemplo, hizo una residencia con los estudiantes de Cristo Rey y la Universidad de los Niños de AFIT. De nuevo, nos entendemos siempre como parte de un ecosistema, entonces trabajamos de la mano de AFIT, trabajamos de la mano de otras instituciones, con Explora, con MOVA también hemos trabajado. Aquí se hizo pues parte del Deeper Learning y fue un éxito. Entonces, definitivamente Cosmos es una apuesta que como movimiento busca vincularse con cada una de las instituciones. De hecho, esta pues, es también una invitación para que nos entendamos como parte de ese ecosistema todos, y entendamos cómo podríamos crear esos vínculos que generan esas dinámicas tan potentes ya no solamente a nivel metropolitano, sino en los territorios. O sea, entender que, por ejemplo, en Cosmo pueden ocurrir actividades que ya no tienen que ver necesariamente con el proceso de los estudiantes, sino ya de las familias. Entender esas dinámicas, o de los mentores, pues en nuestro caso los profesores, esa estructura de red también les permite entonces empezar en Bello, pero relacionarse con los profesores de Robledo, y en ese intercambio de los saberes de cada territorio también hay mucho valor. Uno no lo alcanza a percibir quizás tan fuerte. Yo, por lo menos por hacer parte de esto, ahora estoy más consciente, y es lo que pasa en un colegio en Robledo, siendo parte del mismo colegio, lo que pasa en un colegio en Robledo y lo que pasa en el mismo colegio en Río Negro es totalmente diferente, es otra dinámica, son otras necesidades, pero en ese intercambio hay mucha riqueza. Entonces, entenderse como parte de un territorio es importante, entenderse como parte de un ecosistema es también muy importante. Y bueno, quizás lo que los invitaría también es a, ojalá encontráramos mecanismos para compartir esa información, que nos permitieran entender, bueno, yo estoy muy seguro, aquí muchos hacen parte de colegios que son vecinos de un Cosmo, y esa dinámica podría ser mucho más rica de lo que es. Entonces, pues digamos que está la analítica geoespacial y está todo lo que la tecnología nos permite, pero todo parte también de tener una buena conversación con una voluntad y decir, venga, es que nuestro
nuestra vocación es transformar este territorio que habitamos. ¿Qué hacemos para esto que aquí donde estamos? Las familias son las mismas, las dinámicas, son vecinos ellos. Y también, si uno, y eso es muy importante, nosotros hemos hecho un análisis de las variables que inciden en los procesos de aprendizaje. El hogar es una muy importante, el colegio es una muy importante, los profesores son muy importantes, pero el territorio, las dinámicas, si hay seguridad, si no la hay, si hay un buen relacionamiento con el medio ambiente de ese territorio, si hay condiciones para que los estudiantes puedan, por ejemplo, encontrar actividad los fines de semana. Y eso no pasa si instituciones como los colegios no tienen una propuesta, por ejemplo, para que los fines de semana ocurra algo diferente y ojalá por fuera de las puertas del colegio. Entonces, bueno, nada, con eso cierro y gracias por la invitación. Muchas gracias, Hernán, de verdad que súper experiencia. Yo tengo en la mente un montón de cosas. La primera es que te escuchaba hablando de todos esos números y yo decía, bueno, cuando un estudiante, un hijo, ¿para qué me van a servir todas esas matemáticas? Ahí está, o sea, ahí empieza uno a ver una manera práctica de aplicación del conocimiento en una experiencia pues como tan disruptiva. Cuando te escuchaba también pensaba como, con razones que están creciendo como espuma, ya uno empieza a entender qué son los análisis, ¿cierto? Porque la verdad es que para nadie es un misterio que Cosmos School ha llegado con una propuesta innovadora, apostarle a un sector que de verdad pues no se había mirado con tanta profundidad y que ir entendiendo lo que nos ibas explicando nos da una idea clara de que cuando pensamos en el otro, pensamos en comunidad, seguimos expandiendo relaciones, apostando por una experiencia diferente, gestionando el cambio y finalmente facilitando procesos, podemos tener unas experiencias muy exitosas. Entonces yo creo que con esto vamos resumiendo la ponencia de cada una de las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, recibimos en estos momentos, abrimos las preguntas. Listo. Vamos a empezar con las primeras preguntas que recibimos. La primera fue para Leandro. Bueno, con referencia al uso de paneles solares, ¿cómo es el plan de mitigación frente a la vida útil de los paneles solares? Importante importante también hablar de los impactos negativos. Hablo de la producción por la emisión de gases de efecto invernadero y desechos tóxicos. Ingeniero Camilo Toro. Muchas gracias por la pregunta, porque incluso ahorita cuando hacía mi intervención habían dos puntos que quería tocar, digamos, en esta materia. Uno es que la vida útil de estos paneles es de 20 años. Nosotros hemos estimado, y con todos los ingenieros de Celsia, la viabilidad del proyecto a 20 años. Y es ahí donde esa generación de residuos es un reto que tiene la industria, ¿cierto? A hoy son temas de análisis, temas de acompañamiento, y como ustedes saben, pues la tecnología vuela, cambia, se renueva. A hoy esa es la tecnología que tenemos de punta, que garantizando un uso eficiente, un mantenimiento adecuado, que es ahí donde también se vuelve una inversión inteligente, y es porque nosotros como institución no intervenimos en el mantenimiento de este sistema, todo es a través de Celsia. Y adicional, cuando hablamos de los impactos ambientales, nuestro sistema no tiene baterías de almacenamiento, y es ahí donde hay un tema también donde sale a resaltar la sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque al no tener nosotros almacenamiento, pues muchas veces la operación de nuestras instituciones, los sábados, los domingos, los festivos, ¿qué pasa con esa energía si no tenemos dónde almacenarla? Es ahí donde nosotros la exportamos, se le vende a EPM y es donde genera también unos excedentes o una disminución en la factura de servicios públicos. Es decir, no se pierde un solo kilovatio, todos o se consume o se exporta a la red. Y no tenemos en este momento temas de batería de almacenamiento. Eso es otro reto que tiene la industria, poder almacenar esa energía, porque son costosas, temas de contaminación, pero por ahora nosotros como institución la venimos digamos manejando de esa manera. Es como todo el proyecto, digamos, está pensado desde la sostenibilidad y son retos que tenemos a futuro. ¿Qué va a pasar en 20 años
con todos estos paneles que tenemos, pero a hoy, con todo el acompañamiento que se tiene, unos planes de mantenimiento preventivos eficientes, pues alargarán la vida útil de los mismos y su impacto en la contaminación pues esperamos que sea el mínimo. Adicional le aportamos también a esa disminución de la huella de carbono, como lo decía en la intervención inicial, estamos dejando de emitir entre 45 y 50 toneladas de CO2 anual, entonces esto nos impacta positivamente en todos nuestros indicadores. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, creo que es para Cosmos, para Hernán. ¿Qué servicios ofrece Cosmos? Se hizo un estudio de los preescolares cerca, que bien saben cada vez hay menor número de niños, sobre todo en Laureles. ¿Por qué Laureles si hay muchos preescolares de atención excelente? Sí, bueno, y gracias por la pregunta porque me permite también aclarar un poco. Cosmo es un colegio que hoy brinda algunos grados, no todas las sedes tienen grados en primera infancia, primaria y secundaria, pero pues digamos que al tener tan poco tiempo, apenas por ejemplo el año pasado salió la primera cohorte con muy pocos estudiantes de grado 11, y lo que hemos ido haciendo es que la nueva oferta, el caso de Laureles, tiene menos grados en primera infancia. Ahora, sí buscamos relacionarnos de forma muy activa con los preescolares. Digamos un gran número de los estudiantes de Cosmo, un porcentaje algo así, sobre todo de los que llegan a transición y primero, vienen de los preescolares de Confama, ¿sí? No exclusivamente ellos, pero además digamos que tenemos muy buenas relaciones y alianzas marcadas directamente con al menos 15 preescolares en la ciudad. Ahora, es una gran pregunta la que tiene que ver con el cambio demográfico que estamos teniendo y efectivamente nosotros nos hacemos esa pregunta en este momento, es decir, nosotros hoy invertimos recursos y esfuerzos en hacer análisis, lo estamos haciendo a una escala importante a nivel nacional, de entender cómo van a ser los flujos demográficos y ver entonces cómo se tiene que configurar nuestra oferta atendiendo por ejemplo a esas alertas. Entonces yo les diría, es parte de una conversación que tiene ya no solamente las instituciones privadas, el sector público también, de cómo aprovecha ese bono educativo en teoría porque pues van a haber menos recursos para menos estudiantes y eso también le mete una presión importante a la oferta de los colegios privados. Creo que es una excelente pregunta y que debería convocar en sí mismo una conversación y es 769 instituciones privadas cerraron en los últimos 2 años de cuenta de esto. Pues hay menos estudiantes en la institución, eso es claro. Ahora, entender eso implica también que hay que tener conversaciones, es cómo complementamos la oferta, cómo fortalecemos la propuesta que tenemos actualmente. Creo que el análisis, los datos, o sea, ese es el punto de partida, pero después de que ya uno identifica eso, lo que siguen son conversaciones, diseños comunes, y ahí pues bienvenidos los que quieran, pero hoy tenemos un estudio activo sobre eso a nivel nacional en Cosmo. Muchas gracias. Y pues felices de compartir los resultados cuando ya tengamos más avances en eso. Muchas gracias, Hernán, te lo agradeceríamos. es una realidad. Bueno, a ver, las preguntas dan para unas ponencias, pues, porque la verdad están muy, muy buenas. Por ejemplo, nos preguntan de qué forma, creo que es para María Luisa, de qué forma articularon la arquitectura, infraestructura con el desarrollo de competencias del siglo XXI. ¿Qué se debe tener en cuenta? Sí, súper buena pregunta y justo se me olvidó. Voy a complementarla, qué pena, creo que se unen. Yo como profe de colegio público y dependo del Estado y gestión de rector, ¿por dónde puedo comenzar? A nivel de infraestructura, 3 tips. Listo, hay uno muy importante que se los iba a mencionar y se me pasó. ¿Cómo tenemos puestos, configurados los escritorios en el espacio que tenemos, en el salón? ¿Los tenemos separaditos, todos en filita? ¿O tenemos de a grupos, de a 4, de a 2, en círculo? Todo esto, si lo tenemos en grupo, estamos fomentando el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo.
Esto es de las estrategias que tienen los profes para fomentar ese tipo de educación siglo XXI. Entonces, trabajo muy colaborativo. Entre más haya participación de los estudiantes, mejor lo logramos. Entonces, las mesitas, el espacio que tengamos, los podemos juntar. Hoy están todos separados, lo más seguro, porque así lo venimos trabajando hace rato. En Cosmos está en trabajos muy colaborativos, unas mesas muy chéveres, junticas. Listo, entonces empecemos. El día de mañana los reto a los profes, que los estudiantes lleguen y encuentren de a 4, de a 2 o una mesa redonda que invite a un tema que vamos a discutir. Qué rico. Entonces ahí no necesitamos inversión, es solo mover el mobiliario. Listo. Otra de poca inversión, o ver cómo nos lo inventamos. Un sitio con el que soñaban nuestros estudiantes era un espacio de lectura. Pusimos una esquinita especial para lectura, unos cojines cómodos. No saben el impacto que generó eso. Es lo que más les gusta del espacio, ese espacio de lectura. Entonces, qué rico. El que vaya terminando una actividad se va al espacio de lectura, un par de cojines. No necesitamos más. Listo, entonces son pequeños ajustes que nos ayudan. Es sobre todo como esa disposición de poder mover. Es como para nosotros pues un mobiliario que se pueda mover, pero pues nada, no se puede mover, entonces lo levantamos, lo adecuamos, lo tenemos preparado cuando lleguen los estudiantes, que ya esté listo para fomentar esas actividades en grupo y ese trabajo en equipo. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, tenemos 3 preguntas para Vanessa. Yo voy a tratar como de hacer unas intervenciones en ellas, porque hay una 4ª pregunta que es como una tarea. Ya les voy a decir por qué. Entonces la primera es, a ver, entonces le preguntan a Vanessa, para Flow 360, ¿cómo manejan las firmas digitales? Ejemplo, para la solicitud de cesantías. En mi institución educativa tenemos esa dificultad en el consejo directivo, padres de familia y docentes, en cuanto a la seguridad de sus firmas digitales. Como son varias preguntas, Vanessa, yo creo que podemos como, si quieres nos regalas tus datos ahora al final de la sesión o quedan en una ponencia para que te puedan contactar directamente y detallar un poco sobre esa experiencia específica en relación a las firmas digitales, ¿les parece? Para que podamos... Incluso los podría invitar el mes de octubre, vamos a hacer la mesa TI, la vamos a hacer en el Colegio Pinares y va a ser enfocada en Power Automate. Entonces en Flow 360, pero ya como de entremos a mirar qué se hace en cada proceso, ¿cierto? Para que se puedan inspirar. Esto es sobre todo para aquellos que tienen licencia de Microsoft. Si tienen licencia y ganas, lo tienen todo. Entonces yo por medio de Tere, podríamos dejar un link para inscripción y poder contar pues como con su presencia y poderles contar un poco más a fondo del tema. Perfecto. Bueno, Vanessa, entonces también preguntan, ¿han experimentado con Power Apps para la escalabilidad de los procesos de automatización? ¿Cuál fue la manera de aprender a hacer uso de estas plataformas, tutoriales? ¿Cómo es el tema de licencias? No sé, yo creo que todo eso lo vamos a profundizar en la sesión de la mesa TI. Sí, pero en realidad, o sea, nosotros sí tenemos en este momento vinculado Power Apps, sobre todo para la evaluación 360 de los empleados. Nos tocó involucrarlo para poder hacer preguntas un poco más ganadoras y que pudieran tener como la necesidad que tenía el área de gestión humana en ese momento. Entonces sí hemos vinculado varios programas, tenemos cómo nos inspiramos, pues viendo videos. Hay un personaje que se llama Cristian Abata en YouTube, pueden seguirlo, y él tiene varios videos donde explica cómo se hace el proceso. Esta programación es programación basada en objetos, o sea que no hay que saber de lenguaje, sino que hay que tener lógica, y ya el paso a paso también Microsoft tiene unas plantillas ya prediseñadas. Entonces quiero hacer seguimiento a las redes sociales, entonces podemos poner redes sociales y hay todas las plantillas de cuántos clics, cuántas cosas pues se pueden hacer. Listo, muchas gracias, Juan. Y por último también Platzi ofrece un curso de Microsoft Flow que también es chévere que puedan revisar. Vanessa habla como ingeniera, pero es contadora. O sea, hay una adopción de conocimiento bien alta. Bueno, que veamos para que veamos que lo podemos hacer cualquier persona. O sea, cualquier persona con ganas y con lógica
puede lograr hacer automatización en Microsoft Flow. Excelente. Bueno, no sé para quién es la pregunta, pero la pregunta es ¿por qué el dinero no es un obstáculo? ¿Quién la quiere responder? Bueno, Dianita. Yo quiero responder la pregunta porque llevo muchos años trabajando en ingeniería, trabajando en proyectos, trabajando en el sector educativo, y esa respuesta me la di en el primer proyecto que me sacó canas, que fue un montaje de un CRM hace más o menos 7 años. Yo decía, pero lo tenemos todo. Tenemos el dinero porque lo habíamos separado desde el presupuesto estaba aprobado, estaba listo para ejecución, teníamos los ingenieros, el proveedor, el área quería que les montáramos el CRM, lo necesitaban, ahí sí soñaban con él, y no salía, y un día me hice una pregunta que no estoy viendo. Era la sponsor del proyecto y tenía un compromiso muy alto y era que el proyecto saliera y no me estaba dando ninguna variable, ni el tiempo, ni la calidad, ni lo que estaba en juego, que era el cumplimiento de un objetivo que muchas personas querían verlo. Como tenía el dinero, ese día me di cuenta que el problema para un proyecto, para el éxito de un proyecto, no era el dinero, era la actitud. Era lo que nos estábamos jugando cada una de las personas que estábamos en el proyecto. Era que nos escucháramos y que nos habláramos. Y cuando le hice esa pregunta a cada uno, ¿tú qué crees que le está faltando a este proyecto? Miren, se quiebra el ingeniero, se quiebra el comunicador, todos empiezan a sacar ese ser humano que está ahí. Y esto puede sonar muy filosófico, y soy ingeniera de sistemas, y durante muchos años dije que 1 más 1 eran 2 y yo no me movía de ahí. Y a veces da 3. Y todos sabemos que a veces da 3. Entonces, no es suficiente tener el dinero. Obvio, hay proyectos que requieren inversión. Pero ahorita lo decías. Mire, coja esas sillas y esas mesas y muévalas. Y usted transforma el aula. Coja esos archivos de Excel y automatícelos con Power Apps, con Flow. Y usted tiene el resultado que quiere. Pero es que una institución no se puede transformar si sus docentes, sus directivos, sus ingenieros, sus contadores empiezan a transformar la forma en que piensan y hacen. Tiene que ser por ahí. Es la forma de transformar las instituciones. Gracias, Diana. Yo quiero sumarme a esa pregunta que me pareció muy interesante, y es que la actitud es bien importante, de hecho es lo más valioso, y cuando el recurso parece no existir, hay otros entes que sí tienen el recurso y quieren invertir en ello, como ha sido la experiencia pues de varios de los ponentes que han presentado, ¿cierto? Aliándose con la industria, que ellos ponen sus recursos donde ven talento, donde ven pasión, donde ven un proyecto estructurado. Entonces sí es posible. Hay una idea de que los colegios privados lo tienen todo, pero los colegios privados no lo tenemos todo. Hay unas prioridades muy claras en las que las inversiones se hacen, y el resto de cosas a veces también muchas veces hay que apoyarse en entes externos, y también recibimos patrocinios, ¿cierto? También recibimos mucho apoyo. Entonces si pasa con nosotros, pasa con cualquier institución, y como rol de profesor, donde uno está supeditado a una rectoría, a una secretaría de educación y a un gobierno diferente, también puede salir una iniciativa propia donde uno pueda trabajar en alianza con otras instituciones y traiga esa idea hasta que finalmente llega. O sea, a veces habrá que batallarla, pero finalmente llega cuando está bien estructurada. Entonces esa es la invitación. Bueno, y finalmente hay tiempo para la última pregunta. Pues sí. Listo, a ver. Ojo pues, trabajo en equipo. Si entre ustedes 4, ya son 5 porque llegó Hernán, si entre ustedes 5 pudieran crear un colegio diferente al que hoy tienen, en donde trabajan, ¿cuál sería o cómo sería? ¿Cuál sería tu aporte diferente o de valor? Ustedes son los ponentes. Bueno, es un conversatorio de lo que creemos sería un nuevo colegio. La pregunta queda como tarea entonces. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a este primer grupo de panelistas, agradecemos sus aportes.
en este conversatorio Inversiones Inteligentes. Continuamos con el segundo conversatorio, Seguridad de la Información. Llamamos entonces a María Teresa Alzate, ingeniera de sistemas y especialista en gerencia de la información, coordinadora de sistemas y oficial de privacidad del Marymount School. Perdón que se apagó, disculpen. Y miembro fundador de la Mesa Educativa TI de Medellín, quien actuará como moderadora, la llamamos también, y también llamamos a los participantes. Bienvenidos. María Teresa, te damos la palabra. Nuestras instituciones en sus grados superiores tienen el potencial para lograr eso que logró tu chico o tus chicos que hoy hacen en estos momentos. Totalmente de acuerdo, porque esto lo hicimos en financiero, personas que no teníamos conocimientos de TI. Es simplemente tener lógica, ganas, muchísima pasión y tolerancia a la frustración. Porque nos equivocábamos, nos volvemos a equivocar, el proceso no pasa. Entonces y tener también una etapa. Nosotros siempre, todos los proyectos, cuando ahorita todo el mundo sueña, o sea, las solicitudes de Flow 360 son inimaginables, porque todo el mundo dice, ay, tan bacano que a la niña le llegue su examen de tal manera, y que luego con un clic llegue el reporte del resultado a la docente, y luego cuando ya la persona ve, entonces que le haga la retroalimentación con con una biblioteca de documentos. Entonces todo el mundo sueña en el colegio ya, y me encanta. Todavía no tenemos un equipo de TI tan grande como para lograr todo, pero de verdad que todos tenemos la capacidad, pienso yo, de tener lógica, de tener planeación y de tener como un conocimiento procesal, y se puede lograr. O sea, nosotros estamos trabajando mucho en computacional en el colegio, y le estamos enseñando esas habilidades tanto a las docentes como a los estudiantes, para que también ellos sean innovadores y también presenten proyectos que solucionen necesidades de la institución. Entonces ya, por ejemplo, las niñas están diciendo, hagamos un Rapitienda con Flow 360, y yo, ok, bueno, entonces ahí vamos creciendo. Muchas gracias, Vanessa. Te preguntaba todo eso porque a veces, yo no sé si les ha pasado como que qué pereza comprar algo porque es que el proceso es muy largo, o qué pereza decir que va a salir a alguna parte porque es que me van a empezar a poner en un montón de formatos, ¿cierto? Entonces miren cómo procesos como estas, o sea, automatizaciones como estas pueden generar facilidad, no solamente como en los procesos administrativos, sino en los procesos que cada uno vive en su diario vivir, ya sea como profesor, ya sea como administrativo, y adicional saber que nuestros estudiantes tienen el talento para lograrlo, ¿cierto? Entonces prueba de esto es ver dos estudiantes apasionados intentando algo diferente. Hay muchas maneras de poderlos llevar, y te agradecemos mucho, Vanessa, pues compartirnos esta experiencia, porque es una muestra, una vez más, de que cuando se hacen apuestas se pueden lograr. O sea, de verdad es creer. Esto no es un tema filosófico de ay, sueña y lo lograrás. No, de verdad hay que creer, y obviamente hay esfuerzo y sangre en el camino, pero como decíamos, vale la pena hacer cada una de estas apuestas. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Diana Velázquez, pues, para que Hernán pueda reposar su llegada. Diana viene del Gimnasio Los Alcázares Aspaen y nos va a estar hablando de la gestión del cambio en las instituciones educativas. Muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Trabajo con Aspaen. Somos a nivel nacional hoy 39 instituciones. El proyecto Aurora nace de un trabajo que era muy sencillo, era muy básico, era migrar un ERP de la marca X a la marca Y. Para los que somos ingenieros y nos formamos en proyectos, pues sabemos que es un asunto de migrar datos, hacer pruebas, salir a producción. Ese fue el problema, que creímos que era muy sencillo. Cuando empezamos a darnos cuenta de la realidad, trabajo en gestión del cambio, soy ingeniera de sistemas, lidero el área de tecnología en Medellín, soy una ingeniera más del grupo de ingenieros que trabajamos para Aspaen a nivel nacional, y cuando se plantea el proyecto, pues es un proyecto que guarda toda la estructura de proyectos. Pues estamos de la mano de una empresa como Oracle, pues es uno de los grandes en tecnología, para migrar la plataforma inicial que teníamos
El ERP, para los que no conocen las siglas, es el administrador de la información administrativo-financiera. El proyecto se define, se hace la contratación, se forma el grupo, pues ingenieros y contadores, no se necesitaba más gente, y se arranca el proyecto. Y el proyecto empieza a naufragar. Teníamos el dinero, teníamos el proveedor, teníamos los contadores, teníamos los ingenieros y no sabíamos qué estaba pasando porque no salía el proyecto. Cada vez había más lentitud, más retrasos. Los que trabajamos en proyectos tenemos unas variables para controlar, casi siempre es tiempo y dinero, ¿cierto? Que es lo que más nos duele, le duele al financiero, le duele al ingeniero, le duele a la institución. El reto era grande, había que coger una instalación de las 36 instituciones en su momento. Cada institución, preescolar y colegio, tenía una instalación contable, del software contable. Teníamos que tomar esa data, esa información y llevarla a una sola instancia en la nube. Entonces era fácil, era juntar un montón de archivos en Excel y subirlos. ¿Qué pasa? Que esto no está funcionando. Los archivos estaban ahí, pues sí, había que homologar datos, y un trabajo de ingeniería y un trabajo contable, pues además. Pero se empezaron a calar los ánimos, a haber muchas frustraciones, lo mencionaban ahorita, es una variable que tiene que estar en un buen proyecto, la frustración, y hay que tener una alta tolerancia a la frustración, y quien no la tiene, pues vaya aprendiendo. Porque se va presentando en proyectos que son desafiantes. Esta era una inversión inteligente, y vamos a tener una sola instalación, una sola instancia para sacar la información, y antes teníamos 36, y vamos a tener reportes en tiempo real, porque la forma en que nos transmitíamos la información era muy manual, eran archivos de Excel. Entonces pues había que apostarle a la inversión, era una verdadera inversión. Entraban los gurús económicos, contables, administrativos, los ingenieros, y no veíamos qué era lo que nos estaba fallando, los tiempos no nos daban y fallamos. Y hubo muchas lágrimas, muchas renuncias y muchas tristezas, y nos evaluamos y nos dimos cuenta que todos los recursos que tenían que ver con dinero y tiempo, proveedores, estaban, que no nos estábamos mirando, que no nos estábamos hablando, que cada uno estaba defendiendo su pedacito, su conocimiento, su área, su proceso, pero que aquí había más que eso, y era que teníamos que trabajar de manera colegiada y no lo estábamos haciendo. Y fue doloroso reconocerlo. Replanteamos el proyecto, trabajamos con metodología de gestión del cambio. Soy líder de gestión del cambio en Aspaen, certificada, y empecé a trabajar con un grupo de contadores, yo ingeniera de sistemas, todos con muchos números sobre la cabeza, y empezamos a trabajar gestión del cambio, y nos empezamos a decir cosas que yo jamás creí que iba a escuchar de ingenieros, de contadores, de administradores. Hacíamos unas catarsis metodológicas documentadas y nos dimos cuenta de todos los errores que habíamos tenido en el primer intento. Aprendimos de esos errores, pero lo bonito fue que fuimos capaces de decirnos, es que nos estamos equivocando, es que no se trata per se de la migración de un dato, y aquí habían otras realidades. Se estaban juntando unas culturas. Aspaen está en 9 ciudades de Colombia. Se está juntando la cultura de Barranquilla con la cultura de Bogotá, la de Neiva con la de Medellín, la de Barranquilla con Cali, y no nos estábamos dando cuenta que en esas culturas había más que datos contables, había más que información financiera, y era que teníamos que contarnos cuáles eran los desafíos, cuál era el reto mayor, que no era solamente montar una instancia en una plataforma de Oracle y migrar información. La gente tenía miedo porque tenía que abandonar aprendizajes de muchos años. Teníamos contadores que llevan 15 años en la institución, 20 años, y nadie había contado que tenía miedo a renunciar a esas rutinas, a esa forma de hacerlo. Tenía que renunciar a unos aprendizajes que también les había costado 15 años tener esos aprendizajes. Y el día que reconocimos que teníamos miedo, pues dijimos, pues hagámoslo con miedo. Porque
porque el miedo no se va solo. El miedo a veces lo necesitamos para que sea un impulso a eso que queremos lograr. Ahorita hablaban de sueños, este no era un sueño, era una necesidad. Si nosotros no nos movíamos del ERP que teníamos, ya no teníamos manera de generar mucha información porque el software estaba desactualizado y la forma como veníamos trabajando no era eficiente. Había muchos dolores y la gente trasnochaba mucho tratando de generar información colegiada, que era imposible hacerlo porque eran 36 formas de llevar una contabilidad, con 36 cuentas contables, sin integración a facturación, a nómina y a esa parte, a la parte administrativa. Nosotros lo llamamos en ASPAEN el área de comunicaciones, que aborda a las familias potenciales y que está de cara a las familias todo el tiempo para que cuando llegan y cuando ya están con nosotros, ellos sigan acompañando a las familias. No teníamos suficiente información, era una necesidad movernos de esa zona de confort donde estábamos, pero que no estábamos cumpliendo lo que necesitábamos. Contratamos una empresa que empezó la implementación. Teníamos todo el proyecto definido nuevamente, redefinimos el proyecto. En esta ocasión incluimos las personas, incluimos sus necesidades, nos escuchamos, verbalizamos y generamos una lista de riesgos, no porque fueran a desaparecer, los íbamos a mitigar, pero los íbamos a mitigar juntos. Íbamos a hablar de los riesgos que teníamos desde el área contable, desde el área de tecnología, desde el área administrativa, de nómina, y empezamos a trabajar con una sinergia de, sí, sabemos que este riesgo existe, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y empezamos a confiar, y empezamos a fluir, porque además sabíamos y nos lo habíamos dicho, que teníamos grandes dificultades y grandes retos, pero que lo queríamos hacer y lo teníamos que hacer. Y formamos unos grupos de líderes, contadores que siempre se vieron revisando débitos y créditos. Ahora eran líderes de unos equipos que no solamente revisaban el débito y el crédito, revisaban cuál era la dificultad que nos estaba trancando. Miren, algo tan obvio y que a veces por obvio se nos pasa, y es que los ingenieros empezamos a hablar de proyectos y del cronograma y del sprint y de la primera entrega, y ellos no sabían de qué estábamos hablando y cuál era el sprint y cómo así que el precedente, que el antecedente, que el tuvimos que empezar por contarles de manera muy básica qué era un proyecto y los conceptos básicos del proyecto, porque no podían participar en un proyecto si no tenían las definiciones y los conceptos básicos de un proyecto. Ellos eran protagonistas, ellos hacían parte de la historia de ese gran cambio y tenían que estar enterados, sí, en fundamentos básicos de cómo participar de manera efectiva y que esa inversión de verdad generara los resultados y no fuera un proyecto más que como fuera tenía que salir en los tiempos que habíamos definido. Entonces empezamos a tener los primeros resultados, cambiamos estrategias, muchas de las estrategias venían de esos equipos, auxiliares de tesorería, auxiliares de facturación. No era el contador de la ciudad, no era el jefe, pero era un líder que conocía su día a día y que sabía que la manera de hacerlo era esta, porque ya había probado otras formas de hacerlo y no le había funcionado, y lo que él había probado su jefe nunca lo había probado. Entonces empezamos a confiar en cada una de las personas que hacía el aporte, hicimos pilotajes, evaluábamos y en la medida en que iba saliendo aumentábamos el número de participantes, dividimos el montaje por módulos y empezamos a generar primero a compras, a facturación, tesorería. Íbamos involucrando personas, involucramos el área de comunicaciones y empezamos a tener una comunicación más participativa y a contarle a una comunidad de 7.000 estudiantes. Eran 125 personas las que estaban siendo impactadas en el proyecto de manera directa, que en la primera versión ni cuenta nos dimos, no tuvimos el cuidado ni de contar a cuántos íbamos a impactar. Entonces esto nos hizo repensar que los proyectos, cualquiera que sea, no importa el sector, no importa el área, pero que involucra el área de tecnología y que la tecnología no se le hace fácil a todos, tiene que ser más participativa, más contada, más incluyente, escuchar al otro
que a veces no tiene la valentía de decir, mire, yo tengo miedo de salir con esto, o como nos decían algunos contadores, esto tiene que salir perfecto. Sí, ojalá salga perfecto, todos queremos, pero que esto iba más allá del resultado, esto era un tema de un proceso en donde muchas personas se sentían desafiadas desde lo personal, y que esa inversión no era una cuota, un sostenimiento, una factura que le íbamos a pagar a Oracle y a la empresa que nos estaba acompañando en el montaje. Era una inversión inteligente porque estábamos teniendo en cuenta a las personas que estaban siendo impactadas por el proyecto, que estaban siendo desafiadas en lo personal, porque más allá de ser contadores, ingenieros, comunicadores, primero eran personas, eran padres de familia, tenían hijos, tenían papá, tenían mamá. Nuestro eslogan es la familia primero, y en la primera versión se nos había olvidado el eslogan. Entonces, el aprendizaje que nos quedó es que queremos aplicar la gestión del cambio a los proyectos que tienen el impacto que tuvo Aurora, porque además colegiar las culturas, las formas de hacer, la formación, la experiencia, nos define también cómo nos vamos a mover. Definimos unas etapas: descubrir, crear, producir, evaluar y sostener, para que esa metodología se quede en los proyectos de alto impacto, por supuesto, porque pues habrán unos flujos de trabajo que no se llaman proyecto, pero que va permeando esa metodología de gestión del cambio, y que de manera más orgánica los resultados se empiecen a ver, como lo decías ahorita, sin que corra tanta sangre, sino que realmente, pues sí, sabemos que hay miedo, sabemos que hay temor, que hay riesgos y que hacen parte del proyecto, y que los miramos de frente y decimos, listo, ¿qué vamos a hacer con este miedo? Venga, tomémonos un cafecito y hablemos de este miedo que tenemos. Esa fue nuestra experiencia. Gracias, Diana, de verdad que muchas gracias. Gracias por abrirnos tu corazón, porque es que es contarnos lo que no funcionó, y contar lo que funciona es muy bueno, ¿cierto? Pero lo que no funciona no es tan fácil. Yo mientras te escuchaba, y no sé si les pasó a algunos, yo pensaba, bueno, ¿qué estarán pensando los profesores que están acá? Como así, como no pensaste en la gente, ¿cierto? Pero a quienes hemos dado clase en algún momento, no sé si les ha pasado que uno prepara su clase, tiene todo bajo control, el material, los enlaces, el contenido, la profundidad, pero los estudiantes nos enganchan, no logramos llegar a ellos, no sé si les ha pasado. Y ahí es donde uno dice la gestión del cambio. La gestión del cambio no solo para los proyectos, Diana, sino que yo lo iba llevando como al aula de clase, o cómo nos vamos arraigando en nuestra manera de hacer las cosas y nos cuesta dificultad dar ese salto hacia el cambio, porque alguien a quien yo aprecio mucho me decía, todos queremos ser disruptivos, pero cuando te llega a ser disruptivo tú, ahí dices como no, ya no es conmigo, sí, que bueno la disrupción, pero no conmigo. Entonces, es un una tema... frase, Sandrita, el cambio, chévere el cambio, pero no conmigo. Entonces, es una oportunidad para ver que los proyectos, que nuestras clases, que nuestros procesos del día a día deben incluir ese pensar en el otro, y es muy común en nuestros procesos de implementar proyectos no pensar como en el cambio, y es una variable súper importante a tener en cuenta para que seamos muy exitosos. Entonces, Diana, muchas gracias. Bueno, seguimos recibiendo las preguntas al final. Le vamos a dar la palabra a Hernán Cardona, Cosmos School. Él nos va a hablar hoy de las instituciones educativas como eje de transformación en los territorios. Bienvenido, Hernán. Hola, muy buenos días y les pido excusas por haber llegado un poco tarde. Voy a empezar contándoles, porque quizás no todos los conozcan actualmente, es Cosmos Schools. Cosmos Schools nace como la red de colegios de Confama en el 2020. En ese momento había 19 estudiantes en la sede de Bello. Actualmente, pues a la fecha ya son 10 instituciones, un poco más de 4.000 estudiantes en 4 municipios, en Envigado, Bello, Medellín y Río Negro. Al principio, nosotros desde siempre identificamos que los colegios son una apuesta
que si bien transforma la vida primero de los estudiantes, tiene un impacto muy marcado en el territorio que habita, ¿cierto? Sea un impacto positivo o no, es el caso, por ejemplo, de una mala relación con las infraestructuras logísticas, no sé, de transporte, por ejemplo. En cualquier caso hay una incidencia. O sea, un colegio habita un territorio y en ese territorio tiene una incidencia y nosotros nos ocupamos entonces de que sea una incidencia positiva. Empezamos entonces en Bello. A partir de ese momento nos ocupaba más como el componente pedagógico. Cosmo y antes la red de colegios de Confama nace como una pregunta que se hacen varias instituciones nacionales, Explora, Canto Alegre, Secretos para Contar, el Colegio del Cuerpo, Confama, EAFID y otros, de cómo podemos desarrollar una educación de alta calidad para la clase media emergente que se está consolidando. Y eso es una pregunta que, pues, digamos, empieza en lo pedagógico, pero trasciende a lo pedagógico. También en cómo creamos entornos que se relacionen entonces con las apuestas pedagógicas y educativas que ya había en los territorios. Y hay que reconocerlas, valorarlas y apropiarlas dentro de nuestro modelo. Eso quiere decir, desde el principio, la red de colegios Cosmo se diseñó para interactuar con instituciones entonces como Explora. Recientemente se desarrolló el Deeper Learning en compañía de High, una institución en Estados Unidos con la cual, digamos, desde el principio hemos tenido una muy buena relación, y otros actores de la ciudad, de Antioquia en general. Y eso es muy importante, o sea, entenderse como parte de un ecosistema educativo y entender cuál es mi rol, pero también cuál debería ser. Nos llevó entonces a preguntarnos cómo podríamos entender mejor ese territorio. Y ahí es donde aparece desde el principio una pregunta por qué datos, qué información puedo yo obtener que me ayude a mí a mejorar primero los resultados, pero segundo a llegar más allá de lo que podría con apuestas digamos de puertas cerradas, ¿cierto? Y es cómo yo me puedo hacer parte de esas dinámicas que ya están ocurriendo. Entonces, para nosotros la analítica y la variante particularmente de las que le voy a hablar, que es la analítica geoespacial, es muy importante. La analítica geoespacial es mejor entendida en otras industrias. Piensen en desarrollo inmobiliario, en real estate, cuando van a abrir un proyecto, un centro comercial, cuando van a hacer una urbanización, cuando van a montar un proyecto en un parque u otros, pues lo primero que se preguntan es quiénes son sus vecinos, esto para quién lo estoy desarrollando, quién va a llegar acá. Entonces, al principio nosotros empezamos en una de las sedes de Confama, en la sede de Barrio Pérez. Pues ahí la pregunta todavía no existía, pero sí nos empezaba a dar pistas, y es que el colegio se empezó a relacionar con el parque donde habita, pero también con los teatros, también con las canchas, también con los, digamos, museos o casas de la cultura que existían ahí en Bello, en Barrio Pérez. Eso empezó a pasar de forma natural, y era que, pues, los estudiantes entonces allá era donde iban a practicar música, allá era donde practicaban deporte, allá era donde de forma natural pues pasaban el resto de su jornada, o sea, después de que salían del colegio iban y estaban compartiendo en esos espacios, y entendimos que ahí también estaban aprendiendo, o sea, ahí también se aprende, y es un componente muy importante del proceso de aprendizaje. Entonces, de forma intencional dijimos, bueno, esto hay que replicar, esto hay que escalarlo, y eso se denomina dentro de nuestra propuesta pedagógica colegio expandido. Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿dónde abrimos el segundo colegio? Y así todos los que hemos abierto. La pregunta primero pasa por quién ya habita ese territorio desde la perspectiva de las instituciones aliadas. Entonces, ¿qué museos hay? ¿Qué teatros hay? ¿Qué centros deportivos ya existen ahí? ¿Qué movimientos existen? Porque no todo es físico, también hay movimientos artísticos, hay activismo, hay también ya apuestas literarias y de otra naturaleza. Entonces, y entendimos los eventos también que ocurren, que a veces no son necesariamente cosas que están permanentes, sino que
por agenda aparecen en el espacio. Entonces hay eventos que también ocurren en esos territorios. Todo eso, para poderlo entender, necesitas datos. O sea, al final necesitas instrumentos para levantar esa información y poder de una u otra forma perfilar ese territorio con algo que nosotros hemos denominado técnicamente como un índice de oportunidad. ¿Qué hemos hecho entonces técnicamente? Tenemos una base de datos que nos permite a nosotros saber cuántas personas por barrio, comuna, en los municipios de Antioquia, pues tienen entonces población, y pues yo voy a empezar a citar unas variables que pues unas son más técnicas, otras menos, pero básicamente nos permiten entender si las familias que habitan ese territorio tendrían o tienen interés por una apuesta como la de Cosmo Schools. Adicionalmente, eso implica, por ejemplo, las edades de sus hijos, implica también entender si son familias que actualmente hacen parte o se encuentran empleadas o no, si están en proceso, si ya son clase media o son clase media emergente o vulnerable, y nos permite entender también entonces cómo focalizar allí, por ejemplo, estrategias importantes como las que tenemos de becas con las diferentes empresas que hacen parte de las alianzas de Confama y de Cosmo. Entonces, en ese entendimiento primero caracterizamos demográficamente un territorio. Eso nos dice, aquí hay una concentración más alta de familias con estas características o menos. Pero además entonces empezamos a sumar otras variables. Las empresas para nosotros son un actor muy importante en nuestra apuesta, muy importante. Actualmente tenemos un gran portafolio de alianzas, no solamente de fundaciones, también de empresas privadas, porque desde el principio Cosmo se pensó para esa clase media, y esa clase media es una clase media trabajadora, es una clase media que está vinculada formalmente al empleo o está en proceso de hacerlo, y entonces nosotros lo que buscamos con eso es que las empresas se vinculen activamente en soportando la toma de decisión, pero también con incentivos financieros, económicos, pues, es decir, becas, auxilios y otros, para que las familias puedan llegar a estos colegios. Pero entonces también implicaba algo, y es qué otras cosas pasan o son parte del diseño de un colegio. La distancia de donde habitas, de donde digamos vives, al colegio, eso es fundamental. Entonces nosotros desde el principio entendimos que nuestro diseño debía ser un diseño barrial, cercano al hogar. Actualmente nosotros, por ejemplo, tomamos tan en cuenta eso, que la media de la distancia que hay de las familias a Cosmo es más o menos, para que se hagan una idea, un 40% vive en un radio de 1 kilómetro, un 60% en un radio de 2, y más de 2 pues el resto, ¿cierto? Hemos entendido cómo articularnos con un territorio y que el colegio sirva primero a los habitantes de ese territorio. Entonces ustedes van a ver nuestros colegios en zonas donde normalmente no hay un colegio. Entonces estamos en Barrio Colombia, estamos en Cristo Rey, pero en el Parque de Cristo Rey, estamos en Río Negro, en el Parque de Confama, estamos también en Bello Pérez, digamos, somos en Robledo, por ejemplo, y hacemos alianzas con instituciones importantes como ESUMER, pero lo que cuidamos primero es que sea un territorio que ya tiene una densidad alta de población, para que entonces sea la apuesta educativa de alta calidad para esa clase media que ya habita ese territorio. Y eso ha tenido también unas implicaciones interesantes ya desde otras perspectivas. Entonces son colegios a los que se va a pie, son colegios en los que eso incide, por ejemplo, entonces en su modelo sostenible. Nosotros actualmente estamos viendo la huella de carbono en nuestros colegios y nos ocupamos de cuáles son los desplazamientos que hacen las familias desde su hogar hasta el colegio, no solo la frecuencia, sino también en qué tipo de vehículo lo hacen, o si lo hacen pues a pie, y nos hemos encontrado positivamente que en ese sentido nuestra apuesta es coherente con, digamos, una apuesta superior de ser sostenibles y el cuidado del medio ambiente. Entonces el preguntarse dónde ubicar un colegio, cómo me relaciono, y utilizar para eso entonces, digamos que el esfuerzo que hacemos de forma permanente siempre es levantar entonces esa información a través de encuestas, autorreporte, medidas directas que hacemos en los procesos de matrícula, pero también en lo que hay en el proceso antes de prematrícula,
Nosotros intentamos de forma permanente caracterizar sobre todo dónde viven, sus hábitos, de nuevo, cómo se trasladan, no se trasladan, de a cuántos. Pero también cuando identificamos qué cosas que se están saliendo un poco de ese diseño, entonces lo que proponemos son alternativas. Entonces buscamos, por ejemplo, incentivos para la movilidad sostenible. Buscamos también alternativas para que, por ejemplo, las familias entonces organicen carpooling y hagan actividades para que lleguen de una forma que tengan menos impacto. Pero también tenemos a su vez iniciativas para compensar el impacto que tienen nuestros colegios, ¿cierto? Con reforestación y otros. Ya para cerrar, lo que les quiero decir es que esto, de nuevo, tiene una incidencia muy importante en nuestro modelo de escalamiento. Nosotros el año entrante, por ejemplo, vamos a abrir una nueva sede en Laureles, y eso implica pues entender la dinámica de este territorio. Y ha sido muy interesante ver, por ejemplo, que nuestros colegios también atienden una necesidad de las familias, y es su movilidad. Cuando digo movilidad o movilidad social, hay familias que antes vivían en el norte y ahora se van a vivir a Laureles, pero entonces antes eran usuarias del colegio de Bello y ahora entonces lo son del colegio de Laureles. Entender esas dinámicas, esos traslados también ha sido todo un reto, ha sido bastante interesante. Quería cerrar era con la apuesta más importante quizás de nosotros, ya que el colegio está, ya que definimos a través de la analítica geoespacial, para lo cual de nuevo levantamos mucha información de forma permanente, intencionada, y entendemos esas dinámicas. El colegio se diseña de puertas abiertas. Nuestros colegios son museables per se. Entendemos que, por ejemplo, nuestra relación, el de Colegio Barrio Colombia con el Museo de Arte Moderno, es una relación súper estrecha y que es además intencionada, pero muy valorada, no solamente por la propuesta pedagógica, sino también por las familias, que entonces entienden que pues el colegio es lo que pasa también después del colegio, lo que pasa los fines de semana, y tratamos de marcar muy fuertemente ese vínculo. Hacemos residencias con artistas de la ciudad, con especialistas internacionales. La semana pasada, hace 2 semanas, vino Jane Goodall, por ejemplo, hizo una residencia con los estudiantes de Cristo Rey y la Universidad de los Niños de AFIT. De nuevo, nos entendemos siempre como parte de un ecosistema, entonces trabajamos de la mano de AFIT, trabajamos de la mano de otras instituciones, con Explora, con MOVA también hemos trabajado. Aquí se hizo pues parte del Deeper Learning y fue un éxito. Entonces, definitivamente Cosmo es una apuesta que como movimiento busca vincularse con cada una de las instituciones. De hecho, esta pues, es también una invitación para que nos entendamos como parte de ese ecosistema todos, y entendamos cómo podríamos crear esos vínculos que generan esas dinámicas tan potentes ya no solamente a nivel metropolitano, sino en los territorios. O sea, entender que, por ejemplo, en Cosmo pueden ocurrir actividades que ya no tienen que ver necesariamente con el proceso de los estudiantes, sino ya de las familias. Entender esas dinámicas, o de los mentores, pues en nuestro caso los profesores, esa estructura de red también les permite entonces empezar en Bello, pero relacionarse con los profesores de Torrobledo, y en ese intercambio de los saberes de cada territorio también hay mucho valor. Uno no lo alcanza a percibir quizás tan fuerte. Yo, por lo menos por hacer parte de esto, ahora estoy más consciente, y es lo que pasa en un colegio en Robledo, siendo parte del mismo colegio, lo que pasa en un colegio en Robledo y lo que pasa en el mismo colegio en Río Negro es totalmente diferente, es otra dinámica, son otras necesidades, pero en ese intercambio hay mucha riqueza. Entonces entenderse como parte de un territorio es importante, entenderse como parte de un ecosistema es también muy importante. Y bueno, quizás lo que los invitaría también es a, ojalá encontráramos mecanismos para compartir esa información, que nos permitiera entender, bueno, yo estoy muy seguro, aquí muchos hacen parte de colegios que son vecinos de un Cosmo, y esa dinámica podría ser mucho más rica de lo que es. Entonces, pues digamos que está la analítica geoespacial y está todo lo que la tecnología nos permite, pero todo parte también de tener una buena conversación, con que una voluntad y decir, venga, es que nuestra vocación es transformar este territorio que habitamos. ¿Qué hacemos para esto que aquí donde estamos? Las familias son las mismas, las dinámicas, son vecinos ellos. Y también
si uno, y eso es muy importante, nosotros hemos hecho un análisis de las variables que inciden en los procesos de aprendizaje. El hogar es una muy importante, el colegio es una muy importante, los profesores son muy importantes, pero el territorio, las dinámicas, si hay seguridad, si no la hay, si hay un buen relacionamiento con el medio ambiente de ese territorio, si hay condiciones para que los estudiantes puedan, por ejemplo, encontrar actividad los fines de semana. Y eso no pasa si instituciones como los colegios no tienen una propuesta, por ejemplo, para que los fines de semana ocurra algo diferente y ojalá por fuera de las puertas del colegio. Entonces, bueno, nada, con eso cierro y gracias por la invitación. Muchas gracias, Hernán, de verdad que súper experiencia. Yo tengo en la mente un montón de cosas. La primera es que te escuchaba hablando de todos esos números y yo decía, bueno, cuando un estudiante, un hijo, ¿para qué me van a servir todas esas matemáticas? Ahí está, o sea, ahí empieza uno a ver una manera práctica de aplicación del conocimiento en una experiencia pues como tan disruptiva. Cuando te escuchaba también pensaba como, con razones que están creciendo como espuma, ya uno empieza a entender qué son los análisis, ¿cierto? Porque la verdad es que para nadie es un misterio que Cosmos School ha llegado con una propuesta innovadora a apostarle a un sector que de verdad pues no se había mirado con tanta profundidad y que ir entendiendo lo que nos ibas explicando nos da una idea clara de que cuando pensamos en el otro, pensamos en comunidad, seguimos expandiendo relaciones, apostando por una experiencia diferente, gestionando el cambio y finalmente facilitando procesos, podemos tener unas experiencias muy, muy exitosas. Entonces yo creo que con esto vamos resumiendo la ponencia de cada una de las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, recibimos en estos momentos, abrimos las preguntas. Listo. Vamos a empezar con las primeras preguntas que recibimos. La primera fue para Leandro. Bueno, con referencia al uso de paneles solares, ¿cómo es el plan de mitigación frente a la vida útil de los paneles solares? Importante importante también hablar de los impactos negativos. Hablo de la producción por la emisión de gases de efecto invernadero y desechos tóxicos. Ingeniero Camilo Toro. Muchas gracias por la pregunta, porque incluso ahorita cuando hacía mi intervención habían dos puntos que quería tocar, digamos, en esta materia. Uno es que la vida útil de estos paneles es de 20 años. Nosotros hemos estimado, y con todos los ingenieros de Celsia, la viabilidad del proyecto a 20 años. Y es ahí donde esa generación de residuos es un reto que tiene la industria, ¿cierto? A hoy son temas de análisis, temas de acompañamiento, y como ustedes saben, pues la tecnología vuela, cambia, se renueva. A hoy esa es la tecnología que tenemos de punta, que garantizando un uso eficiente, un mantenimiento adecuado, que es ahí donde también se vuelve una inversión inteligente, y es porque nosotros como institución no intervenimos en el mantenimiento de este sistema, todo es a través de Celsia. Y adicional, cuando hablamos de los impactos ambientales, nuestro sistema no tiene baterías de almacenamiento, y es ahí donde hay un tema también donde sale a resaltar la sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque al no tener nosotros almacenamiento, pues muchas veces la operación de nuestras instituciones, los sábados, los domingos, los festivos, ¿qué pasa con esa energía si no tenemos dónde almacenarla? Es ahí donde nosotros la exportamos, se le vende a EPM y es donde genera también unos excedentes o una disminución en la factura de servicios públicos. Es decir, no se pierde un solo kilovatio, todo o se consume o se exporta a la red. Y no tenemos en este momento temas de batería de almacenamiento. Eso es otro reto que tiene la industria, poder almacenar esa energía, porque son costosas, temas de contaminación, pero por ahora nosotros como institución la venimos digamos manejando de esa manera. Es como todo el proyecto, digamos, está pensado desde la sostenibilidad, y son retos que tenemos a futuro. ¿Qué va a pasar en 20 años con todos estos paneles que tenemos?
pero a hoy, con todo el acompañamiento que se tiene, unos planes de mantenimiento preventivos eficientes, pues alargarán la vida útil de los mismos y su impacto en la contaminación pues esperamos que sea el mínimo. Adicional le aportamos también a esa disminución de la huella de carbono, como lo decía en la intervención inicial, estamos dejando de emitir entre 45 y 50 toneladas de CO2 anual. Entonces esto nos impacta positivamente en todos nuestros indicadores. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, creo que es para Cosmos, para Hernán. ¿Qué servicios ofrece Cosmos? Se hizo un estudio de los preescolares cerca, que bien saben cada vez hay menor número de niños, sobre todo en Laureles. ¿Por qué Laureles si hay muchos preescolares de atención excelente? Sí, bueno, y gracias por la pregunta porque me permite también aclarar un poco. Cosmo es un colegio que hoy brinda algunos grados, no todas las sedes tienen grados en primera infancia, primaria y secundaria, pero pues digamos que al tener tan poco tiempo, apenas por ejemplo el año pasado salió la primera cohorte con muy pocos estudiantes de grado 11. Y lo que hemos ido haciendo es que la nueva oferta, el caso de Laureles, tiene menos grados en primera infancia. Ahora, sí buscamos relacionarnos de forma muy activa con los preescolares. Digamos un gran número de los estudiantes de Cosmo, un porcentaje, algo así, sobre todo de los que llegan a transición y primero, vienen de los preescolares de Confama, ¿sí? No exclusivamente ellos, pero además digamos que tenemos muy buenas relaciones y alianzas marcadas directamente con al menos 15 preescolares en la ciudad. Ahora, es una gran pregunta la que tiene que ver con el cambio demográfico que estamos teniendo y efectivamente nosotros nos hacemos esa pregunta en este momento, es decir, nosotros hoy invertimos recursos y esfuerzos en hacer análisis, lo estamos haciendo a una escala importante a nivel nacional, de entender cómo van a ser los flujos demográficos y ver entonces cómo se tiene que configurar nuestra oferta atendiendo por ejemplo a esas alertas. Entonces yo les diría, es parte de una conversación que tiene ya no solamente las instituciones privadas, el sector público también, de cómo aprovecha ese bono educativo en teoría porque pues van a haber menos recursos para menos estudiantes y eso también le mete una presión importante a la oferta de los colegios privados. Creo que es una excelente pregunta y que debería convocar en sí mismo una conversación y es 769 instituciones privadas cerraron en los últimos 2 años de cuenta de esto. Pues hay menos estudiantes en la institución, eso es claro. Ahora, entender eso implica también que hay que tener conversaciones, es cómo complementamos la oferta, cómo fortalecemos la propuesta que tenemos actualmente. Creo que el análisis, los datos, o sea, ese es el punto de partida, pero después de que ya uno identifica eso, lo que siguen son conversaciones, diseños comunes, y ahí pues bienvenidos los que quieran, pero hoy tenemos un estudio activo sobre eso a nivel nacional en Cosmos. Y pues felices de compartir los resultados cuando ya tengamos más avances en eso. Muchas gracias, Hernán, te lo agradeceríamos. es una realidad. Bueno, a ver, las preguntas dan para unas ponencias, pues, porque la verdad están muy, muy buenas. Por ejemplo, nos preguntan de qué forma, creo que es para María Luisa, de qué forma articularon la arquitectura, infraestructura con el desarrollo de competencias del siglo XXI. ¿Qué se debe tener en cuenta? Sí, súper buena pregunta y justo se me olvidó. Voy a complementarla, qué pena, creo que se unen. Yo como profe de colegio público y dependo del Estado y gestión de rector, ¿por dónde puedo comenzar? A nivel de infraestructura, 3 tips. Listo, hay uno muy importante que se los iba a mencionar y se me pasó. ¿Cómo tenemos puestos, configurados los escritorios en el espacio que tenemos, en el salón? ¿Los tenemos separaditos, todos en filita? ¿O tenemos de a grupos, de a 4, de a 2, en círculo? Todo esto, si lo tenemos en grupo, estamos fomentando el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Esto es de las
de las estrategias que tienen los profes para fomentar ese tipo de educación siglo XXI. Entonces, trabajo muy colaborativo. Entre más haya participación de los estudiantes, mejor lo logramos. Entonces, las mesitas, el espacio que tengamos, los podemos juntar. Hoy están todos separados, lo más seguro, porque así lo venimos trabajando hace rato. En Cosmos está en trabajos muy colaborativos, unas mesas muy chéveres, junticas. Listo, entonces empecemos. El día de mañana los reto a los profes, que los estudiantes lleguen y encuentren de a 4, de a 2 o una mesa redonda que invite a un tema que vamos a discutir. Qué rico. Entonces ahí no necesitamos inversión, es solo mover el mobiliario. Listo. Otra de poca inversión, no ver cómo nos lo inventamos. Un sitio con el que soñaban nuestros estudiantes era un espacio de lectura. Pusimos una esquinita especial para lectura, unos cojines cómodos. No saben el impacto que generó eso. Es lo que más les gusta del espacio, ese espacio de lectura. Entonces, qué rico. El que vaya terminando una actividad se va al espacio de lectura, un par de cojines, no necesitamos más. Listo, entonces son pequeños ajustes que nos ayudan. Es sobre todo como esa disposición de poder mover. Es como para nosotros pues un mobiliario que se pueda mover, pero pues nada, no se puede mover, entonces lo levantamos, lo adecuamos, lo tenemos preparado cuando lleguen los estudiantes, que ya esté listo para fomentar esas actividades en grupo y ese trabajo en equipo. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, tenemos 3 preguntas para Vanessa. Yo voy a tratar como de hacer unas intervenciones en ellas, porque hay una 4ª pregunta que es como una tarea. Ya les voy a decir por qué. Entonces la primera es, a ver, entonces le preguntan a Vanessa, para Flow 360, ¿cómo manejan las firmas digitales? Ejemplo, para la solicitud de cesantías. En mi institución educativa tenemos esa dificultad en el consejo directivo, padres de familia y docentes, en cuanto a la seguridad de sus firmas digitales. Como son varias preguntas, Vanessa, yo creo que podemos como, si quieres nos regalas tus datos ahora al final de la sesión o quedan en una ponencia, para que te puedan contactar directamente y detallar un poco sobre esa experiencia específica en relación a las firmas digitales, ¿les parece? Para que podamos... Incluso los podría invitar el mes de octubre, vamos a hacer la mesa TI, la vamos a hacer en el Colegio Pinares y va a ser enfocada en Power Automate, entonces en Flow 360, pero ya como de entremos a mirar qué se hace en cada proceso, ¿cierto? Para que se puedan inspirar. Esto es sobre todo para aquellos que tienen licencia de Microsoft. Si tienen licencia y ganas, lo tienen todo, entonces yo por medio de Tere, podríamos dejar un link para inscripción y poder contar pues como con su presencia y poderles contar un poco más a fondo del tema. Perfecto. Bueno, Vanessa, entonces también preguntan, ¿han experimentado con Power Apps para la escalabilidad de los procesos de automatización? ¿Cuál fue la manera de aprender a hacer uso de estas plataformas, tutoriales? ¿Cómo es el tema de licencias? No sé, yo creo que todo eso lo vamos a profundizar en la sesión de la mesa TI. Sí, pero en realidad, o sea, nosotros sí tenemos en este momento vinculado Power Apps, sobre todo para la evaluación 360 de los empleados. Nos tocó involucrarlo para poder hacer preguntas un poco más ganadoras y que pudieran tener como la necesidad que tenía el área de gestión humana en ese momento. Entonces sí hemos vinculado varios programas. Tenemos cómo nos inspiramos, pues viendo videos. Hay un personaje que se llama Cristian Abata en YouTube, pueden seguirlo, y él tiene varios videos donde explica cómo se hace el proceso. Esta programación es programación basada en objetos, o sea que no hay que saber de lenguaje, sino que hay que tener lógica, y ya el paso a paso también Microsoft tiene unas plantillas ya prediseñadas. Entonces quiero hacer seguimiento a las redes sociales, entonces podemos poner redes sociales y hay todas las plantillas de cuántos clics, cuántas cosas pues se pueden hacer. Listo, muchas gracias, Juan. Y por último también Platzi ofrece un curso de Microsoft Flow que también es chévere que puedan revisar. Vanessa habla como ingeniera, pero es contadora. O sea, hay una adopción de conocimiento bien alta. Bueno, que veamos para que veamos que lo podemos hacer cualquier persona. O sea, cualquier persona con ganas y con lógica
puede lograr hacer automatización en Microsoft Flow. Excelente. Bueno, no sé para quién es la pregunta, pero la pregunta es, ¿por qué el dinero no es un obstáculo? ¿Quién la quiere responder? Bueno, Dianita. Yo quiero responder la pregunta porque llevo muchos años trabajando en ingeniería, trabajando en proyectos, trabajando en el sector educativo, y esa respuesta me la di en el primer proyecto que me sacó canas, que fue un montaje de un CRM hace más o menos 7 años. Yo decía, pero lo tenemos todo. Tenemos el dinero porque lo habíamos separado desde el presupuesto estaba aprobado, estaba listo para ejecución, teníamos los ingenieros, el proveedor, el área quería que les montáramos el CRM, lo necesitaban, ahí sí soñaban con él, y no salía, y un día me hice una pregunta que no estoy viendo. Era la sponsor del proyecto y tenía un compromiso muy alto, y era que el proyecto saliera, y no me estaba dando ninguna variable, ni el tiempo, ni la calidad, ni lo que estaba en juego, que era el cumplimiento de un objetivo que muchas personas querían verlo. Como tenía el dinero, ese día me di cuenta que el problema para un proyecto, para el éxito de un proyecto, no era el dinero, era la actitud. Era lo que nos estábamos jugando cada una de las personas que estábamos en el proyecto. Era que nos escucháramos y que nos habláramos. Y cuando le hice esa pregunta a cada uno, ¿tú qué crees que le está faltando a este proyecto? Miren, se quiebra el ingeniero, se quiebra el comunicador, todos empiezan a sacar ese ser humano que está ahí. Y esto puede sonar muy filosófico, y soy ingeniera de sistemas, y durante muchos años dije que 1 más 1 eran 2, y yo no me movía de ahí. Y a veces da 3. Y todos sabemos que a veces da 3. Entonces, no es suficiente tener el dinero. Obvio, hay proyectos que requieren inversión. Pero ahorita lo decías. Mire, coja esas sillas y esas mesas y muévalas. Y usted transforma el aula. Coja esos archivos de Excel y automatícelos con Power Apps, con Flow, y usted tiene el resultado que quiere. Pero es que una institución no se puede transformar si sus docentes, sus directivos, sus ingenieros, sus contadores empiezan a transformar la forma en que piensan y hacen. Tiene que ser por ahí. Es la forma de transformar las instituciones. Gracias, Diana. Yo quiero sumarme a esa pregunta que me pareció muy interesante, y es que la actitud es bien importante, de hecho es lo más valioso, y cuando el recurso parece no existir, hay otros entes que sí tienen el recurso y quieren invertir en ello, como ha sido la experiencia pues de varios de los ponentes que han presentado, ¿cierto? Aliándose con la industria, que ellos ponen sus recursos donde ven talento, donde ven pasión, donde ven un proyecto estructurado. Entonces sí es posible. Hay una idea de que los colegios privados lo tienen todo, pero los colegios privados no lo tenemos todo. Hay unas prioridades muy claras en las que las inversiones se hacen, y el resto de cosas a veces también muchas veces hay que apoyarse en entes externos, y también recibimos patrocinios, ¿cierto? También recibimos mucho apoyo. Entonces si pasa con nosotros, pasa con cualquier institución, y como rol de profesor, donde uno está supeditado a una rectoría, a una secretaría de educación y a un gobierno diferente, también puede salir una iniciativa propia donde uno pueda trabajar en alianza con otras instituciones y traiga esa idea hasta que finalmente llega. O sea, a veces habrá que batallarla, pero finalmente llega cuando está bien estructurada. Entonces esa es la invitación. Bueno, y finalmente hay tiempo para la última pregunta. Pues sí. Listo, a ver. Ojo pues, trabajo en equipo. Si entre ustedes 4, ya son 5 porque llegó Hernán, si entre ustedes 5 pudieran crear un colegio diferente al que hoy tienen, en donde trabajan, ¿cuál sería o cómo sería? ¿Cuál sería tu aporte diferente o de valor? Ustedes son los ponentes. Bueno, es un conversatorio de lo que creemos sería un nuevo colegio. La pregunta queda como tarea entonces. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a este primer grupo.